Imagina esto. Tu estómago ruge. Llevas 2 días sin comer. Abres el saco de tela donde guardas lo último que queda. Y te enfrentas a un trozo de carne que ya ha empezado a pudrirse. ¿Lo tiras? ¿Esperas un milagro? En la Edad Media, no había opciones. La elección era simple: comer o morir. En un mundo sin refrigeración, sin conservantes químicos, sin supermercados ni delivery, la carne fresca era un lujo reservado para banquetes reales, y duraba solo horas. Para los campesinos, la realidad era mucho más cruel. Comer carne podrida no era una rareza. Era rutina. Pero lo más sorprendente no es que la comieran. Es cómo la preparaban para que no los matara primero. Y lo que estás a punto de descubrir te va a revolver el estómago. Pero también te hará agradecer. Cada vez que abres una nevera. En una época donde la carne fresca duraba lo mismo que una promesa de nobleza, los campesinos se vieron obligados a convertirse en maestros de la adaptación. Cuando un animal moría, no había tiempo que perder. El rigor del sol, la falta de hielo y la lenta distribución hacían que el proceso de descomposición comenzara en cuestión de horas. Pero aquí es donde comienza el verdadero horror y la ingeniería de supervivencia. Uno salado desesperado. Uno de los métodos más comunes para salvar carne era cubrirla completamente con sal gruesa. La sal deshidrataba el tejido y evitaba el crecimiento de algunas bacterias, por un tiempo. ¿El problema? No siempre había suficiente sal. Era costosa, difícil de transportar, y a menudo se reutilizaba tras cubrir carnes anteriores. Sí, reutilizada. 2. Ahumado medieval. Cuando había leña, los campesinos colgaban la carne sobre fogatas. Pero no por sabor. Era para ahogar los olores de la putrefacción. El humo oscuro impregnaba las fibras y mataba parte de las bacterias superficiales, pero no llegaba a las capas internas. El resultado era una carne ennegrecida, dura y aún peligrosa. 3. Vinagre, vino y orina. Sí, has leído bien. En muchas zonas rurales, cuando no había vinagre ni vino, la orina humana era usada como ácido para intentar desinfectar. La carne se sumergía en estos líquidos por horas o días antes de ser hervida a altas temperaturas. El sabor, según los pocos registros que lo describen, era tan desagradable como la idea misma. 4. Especias para engañar al cuerpo. Las especias no estaban al alcance de todos, pero en ocasiones se usaban raíces amargas, ajo salvaje o hierbas silvestres para intentar enmascarar el olor y sabor pútrido. No curaban la carne, pero engañaban el olfato justo lo suficiente para dar un bocado. Muchos escribas mencionan casos de carne tan descompuesta que las moscas la abandonaban por respeto al muerto, y aún así, esa carne terminaba en la olla. Consumir carne podrida no era solo una apuesta. Era una ruleta mortal. Y lo sabían. Pero el hambre no deja espacio para el lujo de la duda. Y así, los campesinos comían lo que sus narices rechazaban, esperando sobrevivir un día más. ¿El resultado? Una lista interminable de enfermedades. 1. Intoxicación alimentaria. Sin saberlo, ingerían bacterias como Salmonella, Clostridium botulinum o E. coli, que hoy asociamos con brotes de salud pública. Pero que en aquel entonces, eran parte del menú. Los síntomas comenzaban con náuseas, fiebre, vómitos, y terminaban con deshidratación severa o muerte. 2. Fiebre pútrida. Una expresión usada en textos de la época para describir el deterioro progresivo de órganos tras comer alimentos contaminados. No se sabía exactamente qué lo causaba. Pero era común que, días después de una comida rara, el cuerpo comenzara a colapsar. 3. Delirios, fiebre y convulsiones, muchos atribuidos a maldiciones o demonios en la carne, pero que hoy sabemos que pudieron deberse a toxinas como la putrescina y cadaverina, compuestos químicos liberados durante la descomposición de tejidos animales. 4. Hambre convertida en peste. En temporadas de hambruna, comunidades enteras caían enfermas tras consumir carne que llevaba días bajo el sol. El miedo a ser el siguiente era constante. Pero también lo era el miedo a pasar otro día con el estómago vacío. ¿Y cómo enfrentaban estas consecuencias? Sin médicos. Sin antibióticos. Sin conocimiento alguno de bacterias o higiene. Solo con remedios caseros, rezos y resignación.
Algunos servían ortigas o raíces para purgar el cuerpo. Otros recurrían a curanderos que aplicaban sanguijuelas o realizaban rituales con humo y oraciones. Y cuando todo fallaba, la muerte era recibida como una pausa al sufrimiento. Aunque suene increíble, comer carne podrida no siempre fue un accidente. A veces, fue una decisión consciente, repetida y necesaria. Y en otros casos, el hambre llevó a las personas aún más lejos. Relatos de la crónica de Juan de Salisbury, siglo XII. Durante una sequía en Inglaterra, un grupo de campesinos fue acusado de robar carne del cementerio. Se decía que desenterraban cadáveres de animales y humanos para cocer su carne bajo la luna. No por maldad, sino porque la muerte era preferible al hambre sin lucha. 2. El invierno de 1315. La gran hambruna europea. Durante este evento catastrófico que afectó a millones, los registros describen escenas dantescas. Los hombres comían carne verde de vacas enfermas, y las mujeres servían los huesos recogidos en los caminos. Los cadáveres de animales caídos eran considerados un regalo divino, aunque ya estuvieran infestados de gusanos. 3. El caso de los monjes de Rouen. En Francia, una abadía pobre se vio forzada a consumir la carne de un burro muerto que llevaba 5 días bajo la lluvia. Los escritos posteriores narran cómo todos los monjes desarrollaron fiebres y delirios, convencidos de estar poseídos por demonios. 4. Las decisiones políticas influenciadas por la carne en mal estado. Algunos cronistas apuntan que, durante periodos de escasez, los señores feudales permitían, o al menos ignoraban, que los campesinos consumieran restos en descomposición. Esto evitaba disturbios, pero también diezmaba lentamente a la población pobre, reduciendo la presión sobre los recursos. 5. El tabú de la carne humana. En los relatos más oscuros, la línea entre la carne de animal y de humano se difuminaba. Durante el asedio de Maharra en las cruzadas, los cruzados europeos fueron acusados de practicar canibalismo. Aunque estas historias fueron usadas como propaganda, la desesperación extrema las hacía creíbles. Cuando miramos hacia atrás desde la comodidad del presente, es fácil juzgar, estremecerse, o mesmo zombar. ¿Cómo podían comer algo tan repugnante? Nos preguntamos. Pero en la Edad Media, la pregunta era otra: ¿cómo puedo sobrevivir hasta mañana? La carne podrida no era solo un alimento. Era un símbolo de derrota del cuerpo y victoria del instinto. Los campesinos no elegían el sabor. No buscaban el placer de un plato bien preparado. Ellos comían para no desaparecer, para ver un amanecer más. Este legado se filtró incluso en la cultura. Las supersticiones sobre carne maldita, las oraciones específicas para bendecir alimentos corrompidos, los castigos divinos atribuidos a enfermedades derivadas de malas comidas. Y aunque el conocimiento científico estaba ausente, el miedo era absoluto. Por siglos, generaciones crecieron con el recuerdo colectivo de que la comida podía matarte, y aún así, no había otra opción. En algunas regiones, surgieron incluso refranes como: mejor carne mala que estómago vacío. Quien tiene hambre, no siente el hedor. Muchos de esos dichos sobreviven hasta hoy, sin que entendamos del todo su origen. Y aunque hoy podemos elegir entre alimentos frescos, congelados, conservados al vacío, pocos de nos realmente comprendemos lo que significa mirar un trozo de carne pútrida y decir: esto es todo lo que tengo.